Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del seminario multidisciplinario de Centro Geo, que está quienes están a cargo de la coordinación de este seminario son los estudiantes de postdoctorado, no son los estudiantes, son los investigadores de postdoctorado del Centro Geo. Una disculpa por el error cometido, el gran error cometido, pero pues ya pedí la disculpa. Hoy tenemos como invitada a la doctora Adriana Aguilar Rodríguez. Ella es una investigadora cuya trayectoria académica se ha enfocado en el análisis de redes sociales, temas relacionados con la regulación y la gobernanza. La formación académica de la doctora Adriana Aguilar son las siguientes. Ella tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Manchester, en Reino Unido, una maestría en Globalización y Desarrollo por la Universidad de Warwick, también en Reino Unido, y tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de investigación son regulación, gobernanza y teoría de redes sociales. Sus especialidades de investigación son el análisis cuantitativo y cualitativo en cómo las redes sociales operan en diferentes niveles de autoridad, ya sean local, nacional o internacional. También en la investigación sobre cómo los actores dentro de una red descentralizada de intercambio social coordinan sus acciones, cooperan e intercambian recursos valiosos como son el capital humano, el capital social y el capital financiero. Y finalmente, también se ha especializado en el análisis de los mecanismos sociales, formales e informales en redes sociales. Respecto a los mecanismos informales, ella analiza, por ejemplo, también el capital humano, las relaciones de confianza, la reputación, reciprocidad y sanciones sociales. Bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a la doctora Adriana Aguilar Rodríguez. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a los coordinadores del seminario por darme la confianza para poder estar moderando el día de hoy la presentación de la doctora Adriana. Adriana, solo para recordarte que tienes media hora para presentarte, para presentar tu ponencia y posteriormente abriremos un espacio de aproximadamente otra media hora para quienes quieran comentar o tengan alguna duda, pues tomen la palabra. Adelante, Adriana. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. Voy a empezar a presentar mi ponencia. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy les voy a presentar un trabajo que está en proceso, ¿sí? Que se llama Explorando conflictos hídricos en México a través del análisis de redes sociales y discursivo. Este artículo que estamos desarrollando con mis coautores es un artículo que resultó precisamente de un proceso en el cual nosotros lo que tratábamos de demostrar es ver un poco cómo utilizando distintas herramientas metodológicas se podía hacer un análisis se podía hacer análisis sobre los conflictos hídricos que hay en México. En ese sentido, este artículo es un artículo de corte metodológico que trata de ver un poco cómo es la importancia del uso del análisis de redes sociales y en específico de los discursos atrás de los conflictos hídricos de los actores que están en conflicto. Un poquito para hablar acerca del tema, ¿sí? Pues encontramos que pues, México se encuentra dentro de los países con mayor disparidad y divergencia en volumen de agua disponible per cápita en el mundo. Y algunas de las zonas en el país se consideran como de alto estrés hídrico. Esto debido pues, a múltiples situaciones que se dan. Adriana, ¿Sí? perdón, más para comentarte que nosotros seguimos viendo la primera diapositiva por si acaso Sí, no, ibas a cambiar. Así empieza. Perfecto, ok. Entonces, una de las cosas que entendemos es que la distribución inequitativa del vital líquido o del agua pues, no solamente es de forma aleatoria por la ubicación geográfica de cada lugar en donde se ubica los principales mantos acuíferos, pues genera estas disparidades que se van dando, ¿no? Sino también esta distribución inequitativa pues, se debe precisamente a intervenciones antropogénicas, que es uno de los elementos de organización social que puede convertirse, digamos, en un detonante de conflicto entre individuos, ¿sí? Y las comunidades, el gobierno y las organizaciones civiles.
Esto por la lucha en el acceso, ¿no? De este vital líquido, ¿no? Cuando una disputa por acceso a recursos naturales pues se vuelve sumamente difícil de resolver, pues normalmente los actores pueden enfrentar, digamos, distintos niveles de conflicto dependiendo de la situación que estén enfrentando, ¿no? En ese sentido, un poco, digamos, este artículo lo que trata de explorar es precisamente cómo son esas percepciones, principalmente en lugares que consideramos nosotros que se encuentran en un conflicto álgido. Eventualmente, pues vamos a poder, les voy a dar como un concepto sobre a qué nos referimos con un conflicto hídrico álgido, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es entonces el objetivo de este trabajo? Bueno, pues es emplear un enfoque multidisciplinario que integre diversas técnicas cualitativas y cuantitativas para poder explorar las percepciones de los agentes en conflicto. ¿Sí? En este sentido, está muy focalizado pues, en la parte de redes, ¿no? Desde un análisis comparativo, pues se trata de modelar comportamientos, establecer tendencias, factores, patrones y posibles trayectorias de los conflictos por agua en México. Es decir, utilizar la teoría de redes sociales un poco para encontrar como estos patrones que nos pudieran dar como ciertos insights, ¿sí? Acerca de cómo se está generando los conflictos, ¿no? Asimismo, proponer algún modelo colaborativo para la posible resolución de conflictos hídricos y, por supuesto, proporcionar elementos que nos ayuden pues, a generar políticas públicas para la reducción del conflicto hídrico. ¿Sí? Yo aquí metí una parte de qué son las redes, pero creo que no sé si me vaya a dar tiempo en media hora, pero bueno, voy a un poquito, la idea como es un artículo metodológico, pues es entender un poquito cómo es la metodología que empleamos para el diseño de este análisis. Posteriormente, pues hablaré del caso en específico, ¿no? La teoría de redes, pues analizamos sistemas complejos, ¿no? Y hacemos una reducción de los problemas a través de establecer, ¿sí? Quiénes son los actores principales, cuáles son los vínculos o las relaciones que existen entre ellos, y con ello pues generamos una red, ¿no? En este caso pues nuestra red, nuestros vínculos es precisamente el conflicto que existe en torno al agua, ¿no? Y nosotros a través de estos sistemas complejos tratamos de entender ciertos patrones o ciertas ideas o ciertas estructuras que se forman, y esas estructuras que se forman pues nos dan muchas ideas de cómo es que el conflicto se desenvuelve y se transmite a través de distintos actores. En ese sentido un poco más abstracto, pues utilizamos la red de grafos donde vemos los nodos o los vértices que son los actores, y los vínculos aristas los vemos como las relaciones que nosotros tratamos de analizar, ¿no? Y con ello pues formamos una red, ¿no? Una de la importancia que tiene el uso de las redes sociales es que precisamente nos permite de alguna forma verlo a distintas escalas, ¿no? Lo podemos ver un problema a nivel nodo, es decir, a nivel actor, ¿sí? A nivel diádico, a nivel de 2 o 3 actores clave, o a verlo a través de la estructura, ¿no? General de esa red, ¿no? Y esto nos permite pues mucha flexibilidad en el análisis, ¿no? Para nosotros las estructuras pues van a ser todas esas propiedades que tiene un sistema social en su conjunto, dada la configuración de cómo se generan esos vínculos, ¿sí? Entre los actores, ¿no? Y entonces para nosotros la estructura va a ser, digamos, una parte importante de cómo se analiza el conflicto, ¿no? Por supuesto, hay diversas estructuras de redes que nos pueden hablar acerca de cómo se gesta o cuáles son los actores más importantes, o en este caso, como es un estudio acerca de las percepciones del conflicto, lo que nos va a decir es cuáles son aquellas percepciones que son más centrales y por lo tanto que se pueden, que son más importantes para la mayoría, y cómo se vinculan con otras
ideas en torno al conflicto, ¿sí? Y ver en qué tanto permea una idea o qué tanto permea distintas ideas en torno al conflicto, ¿no? Obviamente la posición estructural nos dice mucho acerca de las distintas ideas. Aquellas ideas que son más centrales son las, digamos, las que tienen mayor consenso, aquellas que son periféricas, pues son aquellas que no son tan importantes, pero a lo mejor es porque no necesariamente que sean menos importantes, sino a lo mejor para ciertos actores es más difícil conectarse a la red y por lo tanto sus temas pueden ser no tan trascendentes como otros, ¿no? En este análisis en específico, pues vamos a ver medidas estructurales como la densidad, como el diámetro, la centralidad y la modularidad. La densidad es el número, el tamaño de la red, el diámetro, ¿sí? Qué tan centralizado o descentralizada, ¿sí? La modularidad tiene que ver si hay un conjunto de temas o ideas en torno, ¿sí? a diversos conceptos clave que nos ayuden a analizar la red, ¿no? En ese sentido, en estricto sensus, y de acuerdo a la teoría de grafos, la densidad pues es el número de vínculos que tiene como proporción del número total de los vínculos posibles, ¿no? Sí, es decir, el número de vínculos nos va a dar un número mayor de relaciones que encontramos dentro de la red, ¿no? La distancia, pues, qué tanto una idea se puede permear o puede llegar a otro lado. Entonces, digamos que la distancia es el camino más corto entre dos nodos, ¿sí? Dependiendo de a quién queremos conectar, obviamente. ¿Sí? El diámetro, pues, es el camino más largo de todos los caminos más cortos en la red, y el camino promedio, pues, es el average. ¿Sí? Y esto nos dice mucho, ¿no? Acerca de las ideas, cuáles son aquellas que son más centrales, cuáles aquellas que intermedian, cuáles aquellas que ayudan a conectar como distintos percepciones acerca del conflicto. Esto también tiene consecuencias también en cómo se genera también el movimiento social, ¿no? Cómo al integrar distintas ideas en torno al conflicto, también los individuos se sienten de alguna manera más integrados a los movimientos en torno al conflicto, ¿no? Centralización es una medida clásica que medimos. Centralidad, en este caso de nuestro estudio, pues sería el concepto o la idea en torno al conflicto más central. El between es aquellas ideas que intermedian, ¿sí? Entre dos ideas fundamentales. ¿Qué tanto estas ideas están? Closeness se refiere más a cómo, qué tanto están, qué tan cercanos están unas ideas de otro. Y clustering coefficient pues nos dice aquellas ideas sí que están conectadas a ideas que de alguna manera están bien conectadas o están más céntricas, ¿no? Modularidad, pues lo que tratamos de buscar también, pues son detección de comunidades. Cuando hablamos, pues, de percepciones, pues aquí lo que vamos a hablar es cómo se generan estas comunidades en torno a las ideas atrás del conflicto, ¿no? Bueno, esto es así como a grosso modo, ¿no? Bueno, nuestro caso de estudio, nosotros tratamos de estudiar qué son los conflictos álgidos. Como una medida para establecer qué es un conflicto álgido, pues determinamos aquellos casos que tengan escasez de agua, ¿sí? O cualquier conflicto relacionado con el agua, ¿sí? Donde existe una competencia por el conflicto mismo. El impacto en la vida y el ambiente, es decir, cómo estos conflictos tienen de alguna manera un impacto específico en ciertas comunidades o en el recurso en sí, ¿no? También lo vimos en términos de las desigualdades en el acceso al agua, aquellos problemas que también pueden surgir en torno a la gobernanza, es decir, cómo los actores se conectan unos con otros, pero principalmente en la forma en que nosotros consideramos que existe el conflicto álgido es a través de la movilización social activa, es decir, si los actores de alguna manera en el momento en que levantamos, digamos, los datos, si estaban en una movilización directa o indirecta, ¿sí? En el territorio, ¿no?
Y estas ideas pues, nos ayudaron de alguna manera a ubicar aquellos conflictos que nosotros consideramos en su momento que eran como que eran los que más sobresalían por el grado de algidez, ¿no? Por el grado de conflictividad, si así lo quieren ver, ¿sí? En términos de los recursos hídricos, ¿no? Algunos de ellos no los pusimos aquí o quisimos entrar y no pudimos también por lo mismo de que muchas veces cuando hay demasiado conflicto es muy difícil entrar a campo. Entonces, dentro de los posibles, ¿sí? Entramos a estos 5 lugares, ¿no? Que fue la cuenca del río Pisquiaca en Veracruz, ¿sí? Donde básicamente el conflicto se derivaba a partir de la implementación de un proyecto de pagos por servicios hídricos entre las comunidades y los gobiernos, tanto federal como local, que no querían generar los recursos necesarios para implementar ese proyecto. San Miguel de Allende, Guanajuato, que tiene que ver más con escasez de recursos hídricos y una mala gobernanza, ¿no? Mexicali, Baja California, que tenía que ver más con una ley que se estableció, ¿sí? Allá estamos hablando de hace 6 años, ¿sí? Que fue una ley que establecía precisamente recursos económicos para la generación de procesadoras de desalinización de agua, y que la comunidad consideraba que no era efectiva, que era una forma de privatizar el agua, y que lo más importante para ellos era que se mejorara la infraestructura, porque mucho de la infraestructura del agua que existe en Baja California, ¿sí? Se va, digamos, se pierde en el traslado, ¿no? Xochimilco, que tiene que ver mucho con la presión tan alta que existe, ¿sí? En la zona urbana de la Ciudad de México y los recursos acuíferos que ellos tienen. Acuífero Independencia, que es un caso muy sonado con los indígenas yaquis acerca de la, ¿cómo se llama? Permíteme tantito, porque no todos los hice yo, sino algunos los levantaron mis coautores. Aquí tiene que ver más un poco con la parte de también de la, permítame, ¿sí? Que tiene que ver más con el acueducto Independencia, ¿sí? Que de alguna manera este acueducto está dentro del territorio yaqui, y entonces los indígenas yaquis dicen que este acueducto nutre, digamos, Hermosillo, y es uno de los acueductos más peleados, digamos, porque muchos de los recursos acuíferos vienen precisamente de la zona yaqui, de todo el territorio yaqui, y entonces hay como una gran confrontación ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de los datos. Este mapa muestra cómo nosotros elegimos los casos de estudio. ¿Sí? Se hizo una investigación acerca de todos los conflictos que había en la zona, bueno, en todo México, y establecimos una metodología donde se establecía el número, digamos, el grado, ¿sí? De conflicto que existían en las zonas, donde lo más claro era donde había menos conflicto y lo más oscuro donde estaban los casos más álgidos, ¿no? Y de ese entorno, pues nosotros escogimos los que estaban, digamos, las zonas más álgidas, ¿no? Algunos no pudimos obtenerlos de ese nivel y escogimos los que se aproximaban más al área álgida, como es Baja California, ¿no? La pregunta de investigación que se hace en este trabajo, ¿sí? Es desde una perspectiva de redes sociales, es cuáles considera han sido los principales detonantes de conflicto por agua. Nosotros a cada conflicto que estudiamos, a cada caso de conflicto que estudiamos, le preguntamos a todos los actores que participaban en ese movimiento esta pregunta, ¿no? Los datos, algunos se levantaron con datos relacionales, es decir, con la metodología propia de redes, como fue el caso de Baja California, el caso de Pisquiac, y algunos con datos cualitativos, ¿no?
Estos datos se recogieron entre 2017 y 2018, ¿sí? Y lo hicimos a través de entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Y datos relacionales. Bueno, nuestra metodología fue generar redes de afiliación. O sea, nosotros sabíamos que queríamos saber cuáles eran los conflictos más importantes en la zona, en cada una de las zonas o en cada uno de los casos de estudio, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue generar estos datos de estas redes de afiliación que utilizan datos de membresía o de participación y lo que trata de identificar pues son los actores que han participado, ¿sí? Y en qué eventos han participado, ¿sí? En este caso, como nosotros lo que queríamos ver son percepciones acerca del surgimiento del conflicto, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de ver es precisamente cuáles eran aquellos conflictos, aquellos casos, o sea, cuál era la importancia, cuál era el factor que estaba dando, ¿sí? El surgimiento del conflicto, ¿no? Y bueno, estos datos pues, nos permiten describir distintas entidades, ¿no? Como organizaciones, individuos y en este caso, nosotros, pues conceptos. En este caso, pues era identificar conceptos acerca del conflicto, ¿no? Y lo metimos dentro del área del análisis de discurso, es decir, que nos permitiera visualizar la ocurrencia de temas, ¿sí? O de temas acerca del conflicto y la frecuencia con la que ocurre cada uno de los temas, que para nosotros son los eventos, en un cuerpo de un texto, ¿no? ¿Sí? Las redes de afiliación pues son instrumentos de corte, es un instrumento de corte cualitativo, la información como la obtuvimos, ¿sí? Y identificamos al conflicto, ¿sí? Como un concepto y a los actores vinculados a esos conceptos, ¿no? ¿Sí? Y generamos estas estructuras de afiliación, ¿no? Identificamos a los actores clave, dividimos a todos nuestros grupos de acuerdo a sus características, entonces los dividimos en sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de gobierno, asociaciones civiles, académicas. Hicimos una lista de nodos y los codificamos, ¿no? Entonces, para nosotros los eventos eran las causas del conflicto y las listas de conflicto eran las que nos definían, ¿sí? Cómo cada uno de los actores estaba relacionado, ¿sí? Con cada uno de esos causas de conflicto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo donde pongo a todas las ONGs, el número de ONGs que obtuvimos por cada uno de los casos, y arriba, pues lo que tenemos son los eventos, que son las causas de conflicto. Por ejemplo, arriba son derechos, DS significa derecho a la salud, ¿sí? DHA significa derecho humano al agua. Y entonces lo que fuimos fue asociar a cada uno de los actores y hacer matrices de acuerdo a qué consideraban ellos que surge el conflicto. Si, por ejemplo, NG1 decía que es derecho a la salud era parte de la forma en que surge el conflicto, mientras que para ONG 6, derecho a la salud no era, ¿no? Entonces hicimos matrices específicas, ¿no? Se generó esta matriz de dos modos, ¿sí? Y entonces lo que teníamos es que convertirlos y transponer la matriz para que nos quedaran conflictos versus conflictos y también nos generara o nos pudiera generar actores versus actores, es decir, ver cuáles, con el objetivo de visualizar cuáles eran los conflictos más importantes. Este trabajo todavía no llegamos a la parte de visualizar todos los actores. Nada más ahorita le estamos enseñando un poquito cómo se hizo la parte del diseño para encontrar específicamente los conflictos. Pero la idea es también hacerlo con actores, de actor a actor, ¿no? Para ver quiénes son los actores más importantes, de acuerdo también a sus características, si son las ONGs, si son los actores sociales, si son los actores gubernamentales. Pero bueno, no pudimos llegar todavía a eso, ¿no? Y bueno, análisis de redes de conflicto.
Para hacer el análisis de redes sociales de conflicto, ¿sí? Decidimos hacer un análisis de cohesión estructural, ¿no? Y para medir la cohesión estructural, nosotros lo que hicimos fue analizar la distancia entre los actores, que es una medida muy importante. Entre más cercanos son los actores, ¿sí? Entre más tú puedas recorrer la red, más cercano, rápido, digamos, o más fácil en varios pasos, pues es más cohesiva, ¿no? La medida de densidad, porque te dice si los actores son más centrales o son más o la red es más descentralizada. El coeficiente de agregación, ¿sí? Que también te dice qué tan cercanos son los actores, ¿no? En el análisis de redes sociales de conflictos hicimos medidas a nivel evento y aplicamos pues medidas de centralización, ¿sí? ¿Cuál es lo que les había hablado un poco arriba? ¿Sí? Analizamos el grado, es decir, cuáles son aquellos conflictos más importantes, vimos la centralización de esos conflictos, ¿sí? Digamos que son como los más importantes, ¿no? Buscamos también un poco ver qué tanto estos conflictos eran de alguna forma nos permitía ver ciertos ideas o conceptos acerca del conflicto que estuviesen más relacionados entre sí, ¿no? Ay, creo que ya me fui bien rápido porque pensé que era media hora, pero bueno. Tomamos medidas estructurales. Dentro de las medidas estructurales, déjenles enseño un poco. ¿Sí? Este es el conflicto de San Miguel de Allende, Guanajuato, y su red que generamos, ¿no? Dentro de la red que generamos encontramos que conservación del agua, ¿sí? Que es esta parte, ¿sí? Es uno de los factores más importantes, ¿sí? Del detonante de conflicto. Lo que encontramos es que los primeros ejes, ¿sí? Que es conservación del agua, derecho humano al agua, infraestructura y restauración de la cuenca, ¿sí? Son muy importantes, ¿no? Dentro de, o son, digamos, los temas más importantes por los cuales surgió el conflicto, ¿no? Además de que, pues, la mayor parte de los actores, ¿sí? Si vemos su degree, ¿sí? No son tan cohesivos, ¿no? Eso nos habla mucho de que en realidad muchos de los movimientos sociales o de las acciones que surgen en torno a los conflictos, ¿sí? No necesariamente hay un acuerdo común, sino que más bien los conflictos, un poco por lo que nos dice la red, surgen a partir de ideas, ¿sí? Que cada grupo tiene acerca de por qué surgen, ¿sí? Y es la posibilidad, digamos, de tener conexiones entre las distintas ideas, lo que permite que se genere y se geste el movimiento social, ¿no? Aquí vemos el conflicto de Baja California, que es en torno a lo que ellos llaman la privatización del agua, y encontramos que son redes, por ejemplo, si vemos el N-Degree, ¿sí? A diferencia de arriba, que es como más claro que existe como más cohesión en torno a, a la red, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, si vemos el N-Degree es muy bajo. Para que un N-Degree nos hable de que hay una perfecta cohesión, tendríamos números como del 1 al 0, donde 1 es lo más cohesivo y 0 es lo menos cohesivo. Entonces, lo que encontramos es que en realidad no hay una cohesión específica en torno a los temas, ¿no? Sino de nuevo los temas en torno a por qué surge el conflicto varían de manera significativa, sin embargo, es mucho más claro, ¿sí? En torno a cuando se habla acerca del conflicto. Por ejemplo, a mí que me tocó hacer este caso de estudio en particular, yo fui la que fui a Baja California, lo que encontrábamos es que había grupos que tenían distintas ideas de por qué surgía el problema, ¿sí? Y tú podías encontrar, por ejemplo, a grupos marxistas, ¿sí? Junto con grupos que eran como muy antagónicos. Por ejemplo, teníamos a todos los actores que tenían que ver con la agricultura, sobre todo con los grupos que estaban
metidos en frutos rojos, que son agricultores, que son además agricultores grandes, ¿sí? Agricultores que mueven muchos recursos, sentados en la misma mesa de diálogo con la gente que estaba metida, con los marxistas, con los profesores, porque también estaban metidos profesores, estaban metidos muchos grupos que eran completamente antagónicos en términos de sus ideas y en torno de cómo debería de ser el proceso, el movimiento social en torno al agua, ¿no? Sin embargo, era interesante ver cómo ellos, a partir de esta ley, ¿sí? Se genera la red, y cuando levantas los datos acerca de por qué surge el conflicto, nos damos cuenta que en realidad no hay una línea focal que unifique a todos estos grupos, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, ellos se asocian y surge este movimiento que empieza en Mexicali y que se extiende a todo el estado, ¿no? Entonces esto fue bien interesante porque nos tocó básicamente seguir toda la red en todo el estado, algo que pensábamos que era más local de Mexicali, pues se expresó en todo el estado, ¿no? Y bueno, y estas diferencias en torno a qué es el conflicto, ¿sí? De alguna forma no predice claramente, ¿sí? Cuáles son aquellos puntos de apoyo, ¿no? Nosotros estamos esperando a sacar las redes de actor a actor para ver cómo los actores fungen ese rol para unificar la red, porque en la red de cómo surge el conflicto no lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, este es otro conflicto de la cuenca del Pisquiac en Veracruz, que a mí me tocó estar ahí, y nos pasa un poco lo mismo, ¿no? También es un caso donde tú tienes como distintos actores, tienes ONGs metidas ahí, que para mí, desde mi punto de vista, son las que más han marcado como que han ayudado más a generar el proceso del movimiento social en torno al agua, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues tienes organizaciones gubernamentales, tienes actores políticos, tienes campesinos, tienes un cúmulo de actores, ¿sí? Y lo que nos muestra mucho la red también es que nuestros NDGs, nuestras medidas de redes, son muy bajas en cierto sentido. Digamos que lo que sí entendemos, por ejemplo, si vemos en términos de conservación, ¿sí? Es que el bitness pudiera ser, o sea, la conservación pudiera ser, digamos, la idea central, ¿sí? Que ayuda de alguna manera a conservación es esta parte, ¿sí? Que es la que está ayudando a que las demás ideas acerca del conflicto, ¿sí? Estén conectadas, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos, pues, es que no hay mucha cohesión dentro de las redes, ¿no? Y lo mismo, bueno, pasa mucho en estos casos, ¿no? Bueno, aquí en Acueducto Independencia, que es el trabajo que se hizo en la cuenca, entre los indígenas yaquis, y bueno, también se agarraron una serie de actores. Esta red es muy grande y encontramos pues que la escasez de agua, sí, es una de los ejes principales dentro de esta red, ¿no? Sin embargo, también encontramos que su NDG es muy bajo respecto a otras temáticas, ¿no? Sí. En el conflicto de Xochimilco, que ese no me tocó a mí entrar, también es otro, son datos que me dieron, ¿sí? Ahí encontramos, por ejemplo, que es infraestructura del agua, lo que más, muy slightly, ¿no? De hecho, si lo ves, es muy, por ejemplo, asentamientos irregulares, ¿sí? Agua embotellada, parece que cerca pues hay varias empresas y son lo que pudieran estar generando como el conflicto, ¿no? Pero en general lo que encontramos mucho utilizando esta teoría, ¿sí? Es que no hay un eje claro, ¿sí? Dentro de estas percepciones que tienen los actores de por qué está surgiendo el conflicto. Nosotros esperamos que cuando hagamos las redes de
de los actores sociales de cada uno de estos casos, encontremos como más lógica, ¿sí?, acerca de cómo ha sido el proceso de cohesión para el surgimiento de estos movimientos sociales que además son álgidos, ¿no? Es decir, que están en lucha activa, ¿sí?, dentro del análisis, ¿no? Y bueno, un poco agregar que es un trabajo que está en proceso y que lo que tratamos de ver es qué tanto esta herramienta nos está ayudando a entender un poco más los procesos que están surgiendo en distintos lugares y si hay de alguna manera ciertos patrones que nos ayuden a identificar casos. Lo que hemos encontrado, así a grosso modo en todo este análisis, pues es que no hay un eje único que dirija o que genere estos movimientos sociales álgidos, ¿no? No hay una sola percepción acerca del conflicto, sino hay un conjunto de percepciones, ¿sí?, que de alguna manera resaltan algunos ciertos actores, ¿sí?, temas específicos, y pues ahí lo interesante sería agarrar también la red de actores, ver cómo trabaja esta red de actores y luego ver a multiescala cómo la red de actores y la red de percepciones coinciden en algunas cosas, ¿no? Y de ahí pues seguir indagando, ¿no? Es un trabajo muy todavía le falta, un trabajo apenas que está en proceso, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Muy interesante, muy clara, y también agradecerte por haberte ajustado al tiempo. Entonces, muchas gracias por todo ello. Bueno, quisiera abrir el micrófono por si alguien del público conectado o aquí presente quisiera participar con comentarios y alguna duda, pero yo he preparado algunas dudas como para ir abriendo un poquito el apetito y ir abriendo la discusión y esperar un poco y también dar la oportunidad para que los demás compañeros comiencen a plantear algunas dudas, preguntas o comentarios. Entonces, Adriana, una primera pregunta que me gustaría plantearte es, que luego puede ser como muy obvio, pero a mí no me lo parece tanto y me parece interesante saber la estrategia metodológica que ustedes siguieron para plantear los criterios que los guiaron para seleccionar a los entrevistados y en qué medida a esas personas que entrevistaron les permitieron capturar adecuadamente a los sujetos que estaban representando a sus distintos actores, ya sean sociales, gubernamentales, etcétera. Esa sería una primera pregunta. Sí, mira, yo te hablo un poco de la experiencia de mi caso, ¿no? Nosotros lo que hicimos es identificar el caso de estudio, el conflicto que queríamos abordar. En este caso yo hice dos, que fue el caso del Pisqueac en Veracruz y el caso de Baja California. Yo en particular utilicé el snowball, o sea, lo que hicimos fue que ubicamos el conflicto, hicimos snowball, ¿no?, como metodología, ¿no? La metodología de snowball usamos se llama NOLAS, ¿no? Entonces fuimos identificando como actores claves. De hecho, uno de nuestros principales actores fue el ex rector de la Universidad de Baja California, que estaba metido en el conflicto. Él a su vez nos dio todas las organizaciones que estaban en torno a ese conflicto y nosotros las fuimos siguiendo, ¿no?, actor por actor. Entonces, la Snowball fue la que a mí me dio, ¿sí?, todo, digamos, me llevó a todos los actores, ¿no? Y como era en Ola, ¿sí?, entonces pudimos llegar, o sea, inicialmente un trabajo que pensábamos que era solamente Mexicali, terminamos haciéndolo en todo pues el estado, ¿no? Porque hasta allá nos llevó el snowball, ¿no? Ese fue el principal criterio. ¿Quién estaba dentro del conflicto, no? ¿Sí? Y el conflicto entendido como este movimiento social, porque en Baja California era muy claro, ¿no?, quiénes estaban en el conflicto, porque ellos habían tomado los principales municipios, ¿sí?, de Baja California,
y entonces estaban en una acción directa, ¿no? Dentro del territorio, ¿no? En este caso estaban prácticamente acampando en los municipios, ¿no? Entonces eso nos llevó a muchos, eso básicamente fue lo que nos permitió llegar a cada actor, ¿no? El pertenecer, ¿sí? Al movimiento, ¿no? Ahora, en el caso del Pisquea fue un poco más diferente, ¿no? Porque si bien había un grupo que estaba, digamos, haciendo acción directa en Jalapa, Veracruz, ¿sí? Muchos de los actores que pertenecían a ese movimiento, ¿sí? No eran tan claros porque sus acciones estaban más metidas en, por ejemplo, acciones que tenían que ver con acciones legales, ¿sí? Que tenía que ver con asistir, por ejemplo, a ciertos foros que tenían que ver con la conservación del agua a nivel estatal. Entonces, poder llegar a todos esos actores fue un poco distinto, ¿no? Porque ahí era un poco la pregunta, ¿quiénes son los que forman parte del movimiento y quiénes no? O sea, porque muchos tenían simpatizantes, pero no necesariamente formaban parte del movimiento, ¿no? Entonces ahí sí fue un poco más complejo, además de que fue difícil entrar. Nosotros ahí básicamente nos metimos hasta la cocina con algunas organizaciones para poder convencer a toda la mayoría del movimiento de poder participar en el estudio, ¿no? Lo que pasó fue que no pudimos llegar a todos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue acotar como el análisis únicamente a aquellos que eran como visibles dentro del movimiento, ¿no? Porque había como pugnas incluso entre ellos, ¿no? De si nos dejaban o no nos dejaban entrar, ¿no? Entonces lo que decidimos es que aquellos actores que no eran visibles, decidimos no meterlos y nada más quedarnos con el core del grupo que estaba, digamos, haciendo las acciones directas, ¿no? En el caso, no sé tanto del caso, cómo les fue a otros casos. Por ejemplo, el caso de aquí de Xochimilco, perdón, de San Miguel de Allende, que eso lo hizo Raúl Pacheco, el doctor Raúl Pacheco de Flaxo. En ese entonces estaba en CIDE y luego se movió a Flaxo. Ellos tuvieron también problemas para acceder a ciertos lugares. Al final movieron el caso que fue aquí en San Miguel de Allende, y él hace una metodología que se llama multisitio, etnografía multisitio, que, bueno, tiene un abordaje muy específico, y lo que hicimos fue meter una pregunta, la misma pregunta en todos los cuestionarios. Entonces él, a través de etnografía y a través de definir su caso de estudio, fue que él levantó esos datos, ¿no? No se usaron las mismas metodologías, se usó la misma pregunta y las metodologías cambiaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, el doctor Sáenz, que fue el que entró siempre se me va ese caso, a Independencia, ahí en Sonora, ellos usan otra metodología, pero se metió dentro de sus cuestionarios. Él hace, bueno, él tiene otra metodología y él utilizó y entró a ese lugar a otra metodología. Lo que sí es que mapearon casi a toda también la red, pero a través de otra metodología. Entonces son como distintas metodologías, ¿no? Lo que se respetó fue que todos los actores que entraron dentro del estudio, todos contestaron la misma pregunta, ¿no? Y entonces a mí me tocó limpiar y analizar y estructurar todo el trabajo, ¿no? De redes en específico, ¿no? Obviamente sacamos otros artículos, pero este es el último que estamos haciendo. No sé si te contesté. Sí, sí, bastante bien. Muchísimas gracias, Adriana. Muy completa la respuesta. Me gustaría saber si alguien del público quisiera compartir alguna pregunta o duda. Sí, adelante. Sí. Bueno, dado que uno de los objetivos que plantearon, gracias, dado que uno de los objetivos planteados es identificar patrones, ¿no convendría, Adriana, clasificar
estos detonantes de acuerdo a ciertas temáticas, porque como tú bien dices, varias de las respuestas, o sea, bueno, hay, sí, bueno, hay como muchas respuestas y como que se difumina, digamos, pues la incidencia de cada uno de estos detonantes. Entonces, si pudieras a lo mejor hacer una clasificación, no sé, por infraestructura, o otro tema que sea gobernanza, o otro calidad, no sé, se me ocurren así al aire, ¿no? A lo mejor pudieras tener, pues, esos altos niveles para aproximarte a uno y que te diera más como ese eje que finalmente te llevaría a identificar esos patrones, ¿no? Bueno, eso lo pienso. De hecho, es muy bien interesante lo que dice, que también es otra cosa que a lo mejor de forma transversal, ¿sí? Porque hay cosas que son, que tienen en común todos ellos, ¿no? Hay cosas comunes, ¿no? También ver cómo esos conceptos atraviesan a través del territorio, ¿no? O sea, a través de todos los casos, más bien, ¿no? ¿Sí? Y sí, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor utilizar o hacer una clasificación más general, ¿sí? Y a lo mejor eso nos permite ver, pues, otros patrones, ¿no? ¿Sí? Yo siento que el discurso no nos va a decir tanto, sí, o sea, esa es parte de mi teoría, cómo los actores colaboran, ¿no? Entonces, cuando hagamos la red de colaboración y hagamos el merge con todas estas clasificaciones de conceptos, yo siento que eso pudiera ayudarnos mucho a entender la lógica, ¿no? Esa es mi esperanza, ¿no? Ay. Sí, pero sí, claro que sí, lo tomo en cuenta y lo anoté para ver cómo lo podemos hacer. Sí, gracias. Gracias, Adriana. Aquí hay otra pregunta. Sí, yo quería. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Pues antes que nada, muchas gracias por tu plática, muy interesante. A mí me gustaría que nos resumas, digamos, a grandes rasgos tu opinión acerca de la utilidad de esta metodología, ¿no? Porque justo empezaste planteando que esta investigación, pues, es muy metodológica y muy ambiciosa, ¿no? Están tratando de analizar a nivel nacional, ¿no? O sea, en donde los contextos son súper heterogéneos y hay un chorro de cuestiones sociales, incluso ambientales, institucionales, ¿no? Que están ahí de por medio. Entonces, desde su perspectiva, tanto tuya como de tu grupo de trabajo, ¿creen que esta metodología realmente podría ser útil y sobre todo aplicable a una escala nacional? Sí, O sea, eso es todo. Gracias, Adriana. bueno, la teoría de redes, pues nosotros hemos hecho, de hecho, a lo mejor no debí de haber presentado un artículo en proceso, sino más bien un artículo ya bien. Nosotros lo hemos utilizado mucho, el análisis de redes sociales, precisamente para analizar gobernanzas, ¿no? Y entonces hacemos análisis de gobernanzas colaborativa, de manejo colaborativo, o sea, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho estudios multinivel que tienen que ver precisamente con análisis socioambientales, es súper utilizada y funciona muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre esos análisis que yo he hecho en otros artículos y lo que estamos tratando de hacer con esto? Que bueno, que normalmente cuando hacemos un análisis de ese corte, lo que hacemos es utilizar una sola red, un solo caso y profundizar con ese caso y otras variables, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de utilizar Social Network Analysis en una visión más de percepciones y sobre todo queriendo hacer generalidades en torno a los conflictos? Bueno, pues yo creo que ahí es donde estamos metidos, ¿sí? Porque no es lo mismo analizar un solo caso y hacer como utilizar todas estas herramientas que son muy útiles, a utilizarlo de forma, a utilizarlo con distintos casos, ¿sí? Y con datos que de alguna manera nos permitan llegar a generalidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde sería interesante porque, ¿por qué surge además, por qué surge esto, ¿no?
Bueno, esto surge a partir de que muchos de los conflictos siempre los caracterizamos de forma cualitativa o de forma cuantitativa, pero en un solo caso, ¿no? Entonces, lo que se plantea un poco utilizando estas metodologías, ¿sí? Es precisamente poder generar evidencia acerca de qué tipo de información nos puede proveer, ¿no? Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, es que utilizando esta metodología, aún con esos resultados que parecen que no son resultados, ¿sí? Que son resultados muy tenues, por ejemplo, esto de ver el conflicto como como una estructura única, lo que vemos más bien es actores con distintas posiciones y distintas visiones, ¿sí? Y cómo sí se puede generar un movimiento, porque siempre tenemos la idea de que necesitamos ideas comunes para generar movimientos sociales, y lo que encontramos es que probablemente como tú percibas el conflicto no es lo importante, ¿no? Sino a lo mejor el simple hecho de la inconformidad y el simple hecho de sentir que algo te está afectando, ¿sí? Como individuo, ¿sí? Es lo que te lleva, ¿sí? A generar ese movimiento o esa acción colectiva. Entonces, lo que tenemos que buscar es qué variables, ¿sí? Nos van a permitir ver qué son esos mecanismos que están generando esta cohesión, ¿sí? Por eso yo les decía, yo creo que la cohesión probablemente no esté en la idea misma del conflicto, sino probablemente en cómo se estén generando, que además hay mucha evidencia teórica que yo he hecho y que han hecho otros, gente que se dedica a esto, es que probablemente tiene que ver más con las relaciones que se gestan, ¿no? Cómo se gestan las relaciones, el tipo de recursos que los actores tienen dentro de las redes. Pero entonces, si encontramos que estas percepciones de conflicto no es el motor, pues ya es un finding, ¿no? Es un finding porque entonces lo que nos va a ayudar pues es a seguir indagando acerca de estos mecanismos relacionales que están haciendo que unos movimientos surjan, ¿no? ¿Sí? Con casi las mismas características y si lo vemos casi con los mismos patrones, ¿no? No hay una cohesión en términos de la idea misma del conflicto. Hay un agravante. Hay agravantes y un conjunto de agravantes que probablemente son los que están detonando el conflicto. Entonces yo creo que ahí es lo que estamos queriendo analizar, ¿no? Pero pues sí, muy, muy buena tu pregunta. Gracias. No sé si te la contesté, ¿no? Sí, muchas gracias. Me dejas pensando un chorro de cosas y me dan ganas de platicar contigo de un proyecto que acá tenemos de análisis de percepciones de una política pública. Sería interesante tratar de indagar sobre esta otra vía metodológica, ¿no? Que no hemos explorado. Pero luego te busco, Adriana, para no quitar tiempo a los demás participantes. No sé si acá. Si acá hay alguien más que quiere hacer una pregunta, déjate, pasamos el. Se me hace que si te acercas. Hola Adriana, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Quería preguntarte, ¿cómo manejar el tiempo en este tipo de análisis? Porque supongo que el conflicto puede tener diferentes fases, digamos, ¿no? Y esas redes pueden configurarse de diferentes formas a lo largo de la evolución del conflicto, ¿no? Sí, completamente. Esa es una súper pregunta y me encantó. Mira, precisamente cuando nosotros íbamos a empezar este análisis, de hecho es un proyecto que nosotros hicimos con estas convocatorias de problemas nacionales. Entonces la idea misma era precisamente hacer un análisis de aquellos conflictos que estaban en un punto álgido, ¿sí? O sea, tú tienes conflictos, digamos, que están latentes, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, de hecho se hizo un conflicto latente aquí en Aguascalientes con ese mismo proyecto, pero no entró en el análisis porque lo que queríamos, ¿sí? Era encontrar el movimiento en su punto álgido. Entonces lo que hicimos fue este mapa, no sé si se acuerdan que les enseñé un mapa. En ese mapa se establecieron una serie de indicadores, ¿sí?
acerca de ciertos elementos que tenía que tener, ¿sí? El conflicto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que dividimos todos esos conflictos que había en todo México en conflictos latentes, en conflictos que le pusimos así como intermedios, o sea que ni son álgidos ni son latentes, y en conflictos álgidos, ¿no? Entonces, cuando decidimos levantar estos datos, lo hicimos en ese momento, todos al mismo tiempo, todos nos fuimos a campo al mismo tiempo, en ese momento histórico. Entonces, lo que hicimos fue levantar un punto en el tiempo, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos ver cómo ese movimiento ha cambiado, ¿sí? Pues tendríamos que levantar de nuevo otro punto en los mismos lugares, ¿sí? Para poder ver, digamos, cómo ha cambiado eso, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos fue coordinarnos como grupo y levantar al mismo tiempo ese punto, ¿no? Entonces, el doctor Pacheco pues, se fue a Xochimilco, gente se fue a ¿cómo se llama? Ni me acuerdo bien todos los casos, ¿no? Bueno, nos fuimos a muchos lados, ¿no? Al mismo tiempo. Y mandamos gente, ¿sí? Entonces, eso fue lo que de alguna manera está interesante, porque agarramos casos en un solo momento del tiempo y que fuesen álgidos, ¿no? ¿Sí? Sí se agarró otros casos que a lo mejor sería interesante ver, por ejemplo, aquellos que estaban como en un nivel intermedio y aquellos que estaban como latentes, ¿no? También sería como interesante verlos. Pero yo creo que lo que queríamos ver es que tengan como las mismas características para que pudieran ser comparables, ¿no? Yo creo que eso fue un poco la lógica. No sé si te contesté. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias, Adriana. No sé si alguien más quiera. Sí, adelante, por favor. Hola Adriana, gracias por tu presentación. ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, en la presentación vimos en las matrices diferentes índices de cohesión entre los diferentes casos de uso. ¿Qué tanto, para efectos de tu estudio, qué tanto nos podrías decir de esas variaciones? O sea, recuerdo que parece que Veracruz tiene muy bajos los índices de cohesión y por ahí había uno muy alto. Entonces, exacto, por ahí había un caso muy alto que no recuerdo. Entonces, ¿qué nos podrías decir en términos de tu estudio? ¿Qué te dice esa parte de cohesión? Sí, yo creo, por ejemplo, uno de los más cohesivos es precisamente el caso de Baja California, ¿no? Yo siento que el caso de Baja California es bien interesante porque, de nuevo, ¿no? Un poquito lo que te digo es, yo cuando fui a Baja California, independientemente de la diversidad de grupos, de las características de cada grupo, ¿sí? De la visión ideológica de cada grupo, porque ahí tenías a los productores de frutos rojos sentados con grupos marxistas, con grupos ambientalistas, con sociedad civil. Yo creo que ahí lo que te habla es que en efecto, o sea, sí hay procesos de cohesión, ¿no? Obviamente no es una cohesión dependiendo, ¿sí? No es una cohesión como muy alta, ¿no? Ya en términos estructurales, ¿no? Pero sí te habla, por ejemplo, ese caso en específico, que es el más cohesivo, digamos, de todos los grupos, sí te habla de cómo el movimiento, siendo un movimiento que afectó a todos, que esta la famosa ley de privatización, que no es precisamente una ley de privatización, pero así ellos lo señalaban, como una ley que probablemente iba a llevar a la privatización. Yo creo que ahí sí ves que había cierta organización, ¿no? Dentro de todo el grupo, ¿no? Yo siento que hay zonas, por ejemplo, como el Pisquiac, que lo que nosotros encontramos es que en realidad tú tienes como líderes que son los que están llevando el movimiento, ¿sí? Y gente que de alguna forma, cuando hay que hacer ciertas acciones, se une, pero cuando terminan esas acciones, pues se van a su casa, ¿no? Entonces yo siento que lo que te está hablando mucho estos niveles de cohesión, ¿sí?
es precisamente el grado de acción colectiva que se gesta, ¿no? Entonces, mientras que, por ejemplo, en Baja California requirieron más bien, porque ya ahorita ya no está, requirieron procesos de coordinación, requirieron probablemente, como tenían tomados los municipios locales, necesitaban recursos, necesitaban, también una de las cosas, por ejemplo, que nos platicaban muchos que tenían como integrantes que se dedicaban a procesos de comunicación, ¿no? Utilizaban muchas herramientas, o sea, esto no lo digo ahí, ¿no? Pero yo creo que el proceso de cohesión que se gestó y se generó en Baja California es mucho más alto, ¿sí? Porque fue un movimiento mucho más grande, ¿sí? Fue mucho más coordinado. De hecho, ahí sacamos datos para hacer redes conectivas, porque les preguntamos también cómo para ciertas acciones, cómo se comunicaban entre ellos, y pues ellos usaban el WhatsApp, usaban todas las redes sociales. Entonces yo siento que ahí lo que te habla es que la mayor parte que es como casi un 60%, el 60%, ¿sí? De la gente, ¿sí? Probablemente estaba mucho mejor coordinada, ¿sí? Mucho más cohesiva, compartían de seguro recursos, entre ellos, tenían que mantener los paros, tenían que haber comida, tenía que haber... Entonces te está hablando de que había más acción colectiva. Mientras que, por ejemplo, en el Pisquiac, que es donde de los casos que yo puedo hablar, yo siento que ahí son como grupos más pequeños los que hacían las acciones. Y estas acciones que hacían no requerían, como no tenían tomado, municipios no tenían tomado, o sea, su acción era más de corte legal, etcétera. Entonces, digamos que la forma de hacer acción colectiva no implicaba, ¿sí?, la coordinación de todos esos aspectos. Eso es lo que yo siento, ¿no? Porque todos, acuérdense que todos estos movimientos son álgidos y todos están haciendo ciertas acciones, ¿no? Entonces yo siento que esa varianza, ¿sí?, en el grado de cohesión tiene que ver más con respecto a cómo se tenían que estar coordinando los individuos, ¿no? Ahora, a nivel del análisis, a nivel de las percepciones, yo creo que se manifiesta ahí, ¿sí? Que de alguna forma las percepciones sí están ayudando más a coordinarse, porque hay como al menos el 60% de los actores coincide, ¿sí?, en que el derecho, creo que es de ese, ¿no? El derecho a la salud, ¿sí?, que es allá en Baja California, creo que me parece que es el derecho a la salud, aquí lo tengo. El derecho a la salud, la conservación del agua, estoy viendo que es más Baja California, es el derecho humano al agua, fíjate. El derecho humano al agua, ¿tú dijiste en degree o a qué medida te referís? Sí, era esa, Adriana. Sí, era en degree. Sí, en efecto, pero no está tan alto, ¿eh? El Enginvector es el que está alto. O sea, el degree de la red de conflicto de Baja California es 0.3. Respecto a los demás, es alto. Por ejemplo, en Acueducto Independencia, escasez del agua, que es el que tiene el mayor índice, es 0.37. Es muy parecido al derecho humano al agua. Y en San Miguel de Allende, que es es San Miguel de Allende, es conservación del agua, es el que tiene el mayor degree. Yo creo que conservación del agua es porque pues acá en el norte, acá en esta zona, pues ya los acuíferos están como muy, o sea, en términos ya de las percepciones, ¿sí?, la conservación del agua es algo que casi está en 7, ¿sí?, de 10. Y entonces la gente, en términos de percepciones, sí considera, ¿sí?, que
que la conservación del agua es el eje fundamental. De hecho, se cae, mira, un poco. Son los primeros 5, que es conservación del agua, derecho humano al agua, infraestructura, restauración de la cuenca, que es muy parecido en todo. Sí, son los más importantes. Yo creo que hay que ver caso por caso, porque más bien en mi caso, por ejemplo, no es tan alto, pero sí es muy alto el engine vector. ¿Sí? Entonces eso lo que te habla es que, y también tiene que ver con conservación en Baja California. También es conservación, es más, mira, en San Miguel de Allende, conservación del agua es el que más concentra, conservación en el Pisquiac. Yo creo que un poco lo que te dice es que la varianza, o sea, lo que te va a decir es qué tan cohesivo es esa idea, o sea, qué tanto la gente, en términos de percepciones, ¿sí? Considera que ese es el principal motor del conflicto, ¿no? Eso es lo que te dice nada más, ¿no? Que yo le pueda agregar a lo mejor posteriormente otras variables para poderlo analizar. De hecho, yo puedo agarrar toda la línea de betweenness, end degree, y ponerlo como una variable y cruzarla con otras variables. Eso es lo que realmente nos va a ayudar, ¿no? Pero en términos de las percepciones, que las percepciones hay unas donde la gente coincide más que en otras percepciones, ¿no? Y que esa coincidencia sí tiene impactos o sí puede llegar a tener impactos en cómo la gente se está organizando, ¿no? Pero eso pues no lo vamos a saber hasta cruzar los datos, ¿no? Pero en términos generales, ya como percepción, la varianza dentro del end degree, por ejemplo, lo que te dice es qué tanto la gente realmente considera, ¿no? Que ese fue el movimiento, que esa fue parte del proceso de generarse ese movimiento. Tiene sus limitaciones, chicos, pero estamos en proceso. De hecho, por eso fue parte de que lo quise presentar, porque dije, todo el mundo me va a empezar a preguntar cosas que a lo mejor yo no estoy viendo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque pueden abonar más como a la discusión que tenemos, ¿no? Yo creo que sin buscarle más, o sea, el end degree, el end degree junto con las medidas que tomé, que miden cohesión, ¿sí? Lo que te está diciendo es que la gente coincide más, ¿sí? Con esos temas en torno a cómo se fue el conflicto. No sé si contesté. Muchas gracias, Adriana. Bueno, vamos a ir cerrando el seminario de hoy. Creo que Adriana acaba de plantear algo muy importante, que es el objetivo general de los seminarios, y creo que se ha logrado muy bien en esta sesión, que es generar un espacio en el cual se suceda un intercambio de ideas, de manera que haya una retroalimentación bidireccional del investigador que presenta hacia quienes lo estamos escuchando, pero también quienes te escuchamos, para plantear dudas y con esas dudas ayudar a que tú puedas ir construyendo de otra manera y desde otras aproximaciones a la investigación un documento enriquecido y que lo puedas presentar en otros espacios con unas nuevas reflexiones. Entonces, en ese sentido, creo que fue un seminario muy exitoso. Adriana, en nombre de los coordinadores, de las coordinadoras, te agradecemos mucho la presencia el día de hoy. Agradezco muchísimo a las coordinadoras la invitación y le doy la palabra a la doctora Adriana. Sí, yo también en nombre del equipo coordinador de este seminario les damos las gracias también a ti, Mauricio, por ayudarnos a moderar y a hacer que estas dinámicas sean mucho más interactivas, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Sí, gracias. Y gracias a los que nos siguieron en línea. Perdón que ya no hubo tiempo para dar la palabra, pero bueno, si no, cualquier cosa ahí se pueden poner en contacto directo con Adriana, ¿no? Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.